integral de Cauchy. Entonces, este teorema lo estudiamos bien ya. Nos da condiciones para determinar cuando la integral de la función f de z es 0 en un contorno cerrado. Ese contorno debe ser una curva cerrada simple. Bien. Lo que se pide es que la función f sea analítica en la región que encierra la curva C. La función sea continua ahí en esa región también. Con las condiciones, si tiene ese resultado aquí enunciado, ya lo estudiamos la clase del jueves. Y mencionamos fue sobre el teorema integral de Cauchy. Bien. Que ese teorema viene siendo como una fusión entre el teorema de Cauchy y ese resultado que obtuvimos haciendo unas integrales de la función 1 sobre z. Bien, que se generalizó. Esa es la pregunta 3 del taller, que hicimos gran parte aquí en clase. Y obtuvimos este resultado aquí. Esta es la observación 3. Bien, que esta es la generalización de aquel ítem 3b del taller. Aquí está. ¿Cómo les ha ido calculando los residuos? Bien. Mire, es el ítem 3b. Entonces, eso es lo que tenemos. La fusión de esos dos resultados nos dio el teorema integral de Cauchy. Estos ejemplos ya hicieron. Y bueno, quedamos aquí. Se enunció este teorema, sin embargo no se hicieron ejemplos. Entonces, continuemos aquí. El teorema de integral de Cauchy que establece o qué hipótesis requiere sobre la función f de z. Entonces, se requiere que la función f sea analítica dentro de la región que define el contorno cerrado C, que sea analítica ahí y en el borde también. ¿Bien? Y que si el punto z sub 0 está dentro de esa región, entonces tenemos una forma sencilla de calcular la siguiente integral, que la integral es esta, la función f de z dividida entre z menos z sub 0. Bien, entonces dice este resultado que es integral z igual a 2pi por i por el valor de la función f que está aquí en el numerador de esta fracción, evaluada en el polo z sub 0. Bien, la función f está definida en ese punto, porque estamos diciendo que la función f es analítica dentro de la región que define el contorno, es una hipótesis importante, y el punto z sub 0 está dentro de esa región. En particular, ella es analítica en ese punto, en particular, está definida en ese punto. Por eso esto tiene sentido. Ahora, ese punto z sub 0 sí es una singularidad de toda la función que estamos integrando, ¿no? Toda completa, pero no de la función f. Bien, entonces este teorema es el de integral de Cauchy. Y aquí aparece ese 2pi por i que es el resultado de esa observación 3. Recuerden que la observación 3 dice que si tenemos 1 sobre z menos z sub 0, por ejemplo, esa integral va a dar 2pi por i solamente. Porque en ese caso la función f que está aquí es la función constante igual a 1. Es decir, vale 1 para todo punto. Aquí es f de z sub 0 valdría 1. Bien. Entonces esto generaliza un poco ese resultado aquí, como les mostré antes de la observación 3. Cuando la función f es constante igual a 1. Entonces está generalizando, a ver dónde está la observación 3. Bueno, la que les acabo de mostrar. Entonces tenemos eso por una parte. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos z menos z sub 0 elevado a la n? Entonces, esta parte aquí. Bien, a la n más 1. Entonces, en ese caso, vale la misma fórmula, pero se deriva como dentro de la integral también. Es decir, que nos va a quedar 2pi sobre n factorial por la función f, que es analítica dentro de esa región por hipótesis,
derivada n veces, ¿bien? Y evaluada en el punto z sub 0. Entonces, estos dos teoremas, bueno, son tal cual que los saqué de aquí del libro. Y no voy a hacer la demostración porque es entrar en detalles técnicos que, más que ayudar, yo creo que molestan. Bien. Pero sin embargo, si existe una curiosidad por parte de este grupo, pues voy a hacer unas notas o hacer una clase un día explicando la demostración. La demostración que sí me parece interesante es la del teorema integral de Cauchy, que usa el teorema de Green y usa las condiciones de Cauchy y Riemann, que es así, también lo mencioné en la última clase. Bueno, entonces el teorema de nuestro trabajo fundamental es aplicarlo, saberlo aplicar bien. Y es decir, verificar que se satisfacen las hipótesis, porque antes de uno usar un teorema debe verificar que la función f satisface esas hipótesis. Y noten que en ese caso, pues, las integrales de contorno se reducen simplemente a aplicar el teorema. No estamos usando más parametrizaciones ni estamos calculando integrales de línea por segmentos, como fueron los primeros casos que hicimos de la clase, del tema. Entonces, ¿hay preguntas hasta ahí? Bueno. No, señor. Listo. Entonces vamos a aplicar el teorema de integral de Cauchy para calcular una integral que ya habíamos hecho. Veamos cómo podemos llegar al mismo resultado por otro camino, usando el teorema ahora. Entonces dice, considere la integral del ejemplo anterior, del ítem B. Entonces recordemos, el ítem B es esta integral aquí, z sobre z menos 1 por z más 2i, ¿bien? En la que el ítem B pedía que el contorno que escogiéramos, contorno cerrado, incluyera a la singularidad z igual a menos 2i, bien, pero que excluyera la singularidad z igual a 1. Entonces este fue el ítem B del ejemplo anterior. Entonces volvamos aquí solo un momento para contextualizar mejor esto. Entonces aquí está ¿dónde está eso? Aquí está el gráfico y todo. Bueno, aquí está. Entonces, vea, esta es la pregunta 2. La integral excluyendo el punto z igual a 1 e incluyendo el punto z igual a menos 2i. Y nosotros habíamos comentado aquí, cuando graficamos esos dos puntos, menos 2i da aquí sobre el eje y. Entonces, escogimos el círculo centrado en ese punto menos 2i y el radio 1. Entonces el círculo viene hasta aquí, aquí cierra y pasa acá, hasta aquí. Entonces tiene radio 1 y claramente se está excluyendo el punto z igual 1. Bien, y para hacer esa integral que tuvimos en cuenta el teorema de Cauchy y el resultado de la observación 3. Miren, o sea, aquí está la observación 3. Entonces hubo que tener en cuenta varias consideraciones y en particular tuvimos que, antes de aplicar estos resultados, tuvimos que escribir la función que estábamos integrando en fracciones parciales. Entonces, si notan, hubo que hacer varios trabajos adicionales. Escribirla en fracciones parciales, luego analizar cada integral por separado y así concluimos pues que en el ítem B, veamos qué fue lo que concluimos ese día. Bueno, dijimos que la primera integral daba 0, aplicando el teorema de Cauchy. Concluimos entonces que esa integral es 2pi por i por 4 quintos más 2 por i sobre 5. Bien, después de haber hecho un trabajo. Ahora veamos cómo podemos evadir todo ese trabajo usando el teorema integral de Cauchy. Cómo el teorema integral de Cauchy no nos obliga a escribir la función en fracciones parciales, por ejemplo. O sea que es un resultado más directo en
en la aplicación. Entonces, claro, continuamos aquí en ítem B. Ya sabemos cuál es el contorno, el mismo antes. Y noten pues lo siguiente, usaremos el teorema integral de Cauchy. Entonces, miren, el truco está aquí. Miren que la función ahora, ¿por qué no se mueve? La función que estamos integrando la original, z sobre z menos 1 por z más 2i, ella se puede reescribir de esta forma, como z sobre z menos 1, todo dividido entre z más 2i. Bien, ahora, ¿por qué es que eso es verdad? Es una simple aplicación de la ley de la oreja, de fracciones. Miren. Si yo divido este z más 2i que está aquí, le puedo colocar aquí un 1, z más 2i dividido entre 1. Y si hago ley de oreja, ese 1 multiplica con z, z por 1, z, dividido z menos 1 por z Profe, más 2i. Si hago ley de la oreja, notan que regreso acá, que regreso a esta forma. Entonces, eso es una forma válida de escribir la función que señalé aquí. La puedo reescribir así también. ¿Quién va a preguntar? No hay nadie, bueno. Ahora, ¿y por qué? Yo también la puedo escribir, en lugar de que el factor z más 2i estuviera aquí en el denominador, por el mismo truco, por las mismas razones, podría haber escrito esto como z más 2i, perdón, z sobre z más 2i dividido z menos 1. Son formas equivalentes de escribir esta misma función. Ahora la pregunta es por qué me interesé en dejar ese factor ahí, z más 2i, y por qué por- no dejé el z menos 1. porque el Esa contorno sería la contiene pregunta. a 2i, ¿no? ¿Sí? Y excluye a menos 1. Repita porque no lo escuché. Profe, porque el contorno contiene a menos 2i y no contiene a 1. Exacto, exacto. Muy bien, esa es la razón. Porque aquí en el teorema integral de Cauchy, bueno, yo no lo aclaré, pero... Ah, bueno, sí, aquí está aclarado, ¿no? El contorno C, como usted bien lo ha dicho, Juan Martínez, debe contener al punto Z sub 0. Bien, Z sub 0 está dentro de la región que define el contorno C. En nuestro caso, el Z sub 0, ¿quién es? El Z sub 0 es menos 2i. Y menos 2i está contenido en el contorno que escogimos. Recuerda que escogimos un círculo de radio 1 centrado exactamente en ese punto. Entonces es obvio que está ahí dentro. Por eso entonces yo decidí, pues, para usar el teorema, es obligatorio, mejor dicho, escribir las funciones de esa forma, que quede el factor z más 2i aquí en el denominador, porque la singularidad asociada aquí es menos 2i que está dentro de la región que define este contorno. Es decir, lo que decía Juan. Gracias. Ahora, bueno, reescribimos la función de esta forma. ¿Quién es la función f de z de la que habla el teorema? Lo que aparece aquí en el denominador, en el numerador, perdón. Entonces la función f de z va a ser esa. Ahí está nuestro denominador. Entonces, ¿qué dice el teorema? Que esa integral va a ser 2pi por i, teorema integral de Cauchy y Liteni, así que va a ser 2pi por i por la función que está aquí en el denominador, evaluada en la singularidad, es decir, en menos 2i. Por eso aquí coloco f1. Este 1 que coloco como su índice es para no confundirla con la función completa que también se llama f, o que yo la he llamado f en todos los videos. Entonces, por eso aquí le coloco f sub 1, para diferenciarla de la otra. Bien, entonces va a ser la función f sub 1 evaluada de menos 2. Sí. Y eso es una aplicación del teorema integral de Cauchy. Ahora, vamos a ver cuánto da f sub 1 evaluada de menos 2i. Pues como la función es z sobre z menos 1, entonces sería, cuando lo evalúe menos 2i, sería menos 2i
sobre menos 2i menos 1. Bien. Si multiplico por el conjugado para reescribir esto de una forma más bonita, el conjugado de ese número complejo, ¿cuál va a ser? Va a ser más 2i menos 1. Si multiplico arriba y abajo por el conjugado, cuando multiplique aquí, este número por su conjugado me va a dar su módulo al cuadrado. Y el módulo de ese número al cuadrado es 5, ¿no? Porque es 2 al cuadrado, o menos 2 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, en raíz, pero como es el cuadrado se va a la raíz y queda el 5 aquí. Y cuando multipliques el conjugado de este número por menos 2, va a dar 4 más 2i. Es decir, obtuvimos el mismo resultado que cuando lo hicimos acá, usando la observación 3 y el teorema de Cauchy solamente. Si notan que todo es consistente, miren, aquí nos dio también 2pi por 4 más 2i sobre 5. Entonces, la ventaja aquí del teorema, ¿cuál fue? Pues que no tuvimos ni siquiera que escribir la función en fracciones parciales. No tuvimos que hacer mucho análisis. Fue directo. Solo tuvimos que tener en cuenta que el contorno C contenga la singularidad asociada a este denominador que es menos 2i. ¿Está claro? Este ejemplo. Ahora, yo cuando usé el teorema de Cauchy, tuve que verificar las hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Que la función f1 de z, ¿qué debe ser? Debe ser analítica en la región que encierra C. Ahora, como la región que encierra C está excluyendo al punto z igual 1, que es la única singularidad de esta función, puedo afirmar con tranquilidad que esta función es analítica en esa región, ya que el único punto problemático, z igual 1, lo estamos excluyendo. Bien, entonces, por eso aquí hice esta observación al final. No lo había hecho al inicio, pero así, aquí sí lo hice. Entonces la función f1 igual a z sobre z menos 1 es analítica en el contorno, mejor decir aquí, en la región que encierra el contorno C. Es decir, se satisfacen las hipótesis del teorema integral de Cauchy. Y por eso podemos hacer todo esto y llegar al mismo resultado que antes. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas o no? ¿O ninguna pregunta? ¿Están pensando mucho en el taller? ¿O qué? No, profe. Vamos a ver, ustedes tienen que entregar, no, ustedes tienen que entregar el 3 y ¿qué otro? ¿El 7 o el 6? 3 y 7, profe. El 3 y el Entonces vamos 7, al sí, 7 a señor. ver cómo. El 3 prácticamente está hecho, ¿no? Porque este ítem, por ejemplo, el 3A1 está hecho. El 3.1a lo piensan. Perdón, el 3A2, perdón, se lo piensan. Puedo empezar en el teorema de Cauchy. El 3b lo hice en las notas que llaman integrales de contorno. El 3c lo hice en una, salvo es que falta escribir algunos detalles, decir que se traslada el sistema de coordenadas cuando hace una sustitución aquí, un cambio de variable. Salvo eso ya está hecho. ¿Qué más falta? Entonces vamos al 7. El 7. Entonces dice, usa el teorema de Cauchy. Entonces queda claro aquí que el problema no nos está permitiendo usar resultados diferentes al teorema de Cauchy. Ahora, no podemos usar entonces el teorema integral de Cauchy, ese que acabamos de estudiar. Porque seguramente si usamos ese resultado, saldría muy rápido, muy fácil, entonces no tendría gracia el problema. Y si usa el teorema de Cauchy. Ahora, usan ese y también pueden usar la observación 3 que yo he hecho en estas notas. Es decir, pueden usar el ejercicio 3 de esta lista. Porque recuerdan que nosotros hicimos una integral usando el teorema de Cauchy junto con esa observación. ¿Cómo fue que hicimos? Pues escribimos esto usando fracciones parciales. Entonces, permítanme analizar esto aquí. Miren, el primer contorno que nos dan es el círculo centrado en el origen, ¿no? Y de radio 3.
Esta es la forma de decir eso. Los que tienen módulo de z exactamente igual a 3. Ese es el contorno. Y ese contorno está incluyendo en su interior dos singularidades de esta función, que es z igual a -1 y z igual 2. Esas dos las incluye porque tiene radio 3. Sin embargo, el punto z igual a -4i, ese ya no lo incluye. Ya hasta -4 está sobre el eje imaginario, sobre el eje y. Bien. Sin embargo, por el mismo análisis, el otro círculo sí, él sí está incluyendo todas las singularidades. Entonces, aquí sí va a ser necesario que ustedes usen fracciones parciales aquí para hacer esa integral. ¿Alguien ya lo hizo o no? Profe, pues lo que yo hice en ese punto fue lo de desarrollar fracciones parciales. Allá los valores de A, B, C se tuvieron y pues ya fui utilizando el teorema de Cauchy-Riemann de 2pi y pues en la primera parte que dice que z igual a 3, pues lo que usted ahorita explicaba, contenía solo los dos primeros porque están dentro de la región del círculo y el último no. Y Bueno, en el ¿todos lo último, alcanzaron a escuchar? Profe, ¿no se escucha? profe, creo que le fue el audio. ¿Escuchan ahí ahora? Creo que me salió el internet aquí. Profe, se le escucha un Sí, profe, pasito. se le escucha un vasito. No se escucha. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, pero muy, muy suave, profe, no lo escucho muy bien. ¿Se escucha ahí? Profe, ¿no se escucha? Se escucha muy, muy, muy suave. ¿Sí se escucha o no? Sí, ya mejor. O sea, se le escucha, profe, pero bajito. Hay un problema de la conexión, pero ya parece que mejoró. Ya ha salido de la videollamada. Ya se escucha mejor. Ya se Parece que escucha ahí bien. ya regresó la señal.
¿cierto? Vamos a mostrarle aquí. ¿Dónde está la señal aquí en Pamplona hoy? Bueno, entonces como les iba consultando aquí, Alejandro, es que no alcancé a escuchar lo que él dijo sobre el ítem 7. Sí, profe, Los demás escucharon. sí, Pero usted usó fracciones parciales, fue lo que escuché. sí, utilizar fracciones parciales ahí en integral. Separé A, B y C, sí. Donde primero z igual a menos 1 para hallar A, Sí. después bueno, z igual a 2 para hallar B y z igual a menos 4i para hallar C, ¿sí? Saco los valores y después de eso lo que hago es utilizar el teorema de Cauchy, que lo que hice es que la integral de contorno de la función es igual a 2i, 2pi de i por la función, ¿sí? Pero entonces en la función solo van los que contienen, los que están dentro del círculo, ¿sí? Que en este caso en la parte A sería los que están dentro del círculo 3, entonces ahí solo irían los dos primeros, que es z más 1 y z menos 1. Entonces se pone lo que nos dio el resultado en fracciones y en la parte B irían todos porque están dentro del círculo de 5. Eso fue lo que hice. Ok, muy bien, me parece que está bien así. Es decir, él siguió estas ideas aquí, creo yo, bueno, las ideas que seguimos todos del libro, el ejemplo del Sí, libro. profe, del libro. Entonces él hizo fue esto, miren. Prácticamente hizo esto. Por ejemplo, reescribió la función en fracciones parciales, en este caso en 3 fracciones. Porque tenemos que en el denominador de la pregunta del ejercicio 7 hay 3 factores. Entonces tengo A, B y C. Encuentro las valores de las constantes y luego puedo escribir la integral que le están pidiendo como la suma de las 3 que le quedan, cada fracción parcial. Bien, y luego hace el análisis usando el teorema de Cauchy y también esta observación 3, que en nuestro caso va a ser n igual a 1. Entonces, si el contorno contiene una singularidad asociada, por ejemplo aquí, si el contorno contiene a z igual a 1, la integral va a dar 2pi por i. Y si no contiene la singularidad, la integral va a dar 0, el teorema de Cauchy. Y así él hizo eso y siguió esta idea. Entonces los demás también pueden hacerlo así, usando el teorema de Cauchy. Bien. Entonces ese es el ejercicio 7. Ahora veamos otro ejemplo aquí usando el teorema integral de Cauchy, que es el otro teorema. Entonces dice así. Mire que el teorema integral de Cauchy permite resolver integrales mucho más difíciles. Entonces dice así. Evalúa la integral de contorno z a la 4 sobre z menos 1 al cubo de z, donde el contorno C contiene a z igual 1. Bien, eso es lo único que nos interesa saber. Contiene esa singularidad de la función. Entonces veamos cómo se resuelve este ejercicio usando el teorema integral de Cauchy. El ítem 2. Vamos a usar el ítem 2 porque aquí aparece el factor z menos 1, pero elevado al cubo ahí. Bien. ¿No me Entonces, podría dejar ver hola, el ejercicio, otra vez el ejercicio? Subir un poquitico la agua. Sí. Aquí está, miren. Evalúe la integral de contorno z a la 4 sobre z menos 1 al cubo de z. Listo, vale, gracias. Entonces, esto tenemos que hacerlo encajar aquí dentro del ítem 2 del teorema integral de Cauchy. Teorema integral Cauchy, perdón. Aquí está eso. Entonces, mira, vamos a usar el ítem 2. Entonces, en este caso, tenemos que el factor z menos 1 allá está elevado a la 3. Por lo tanto, n más 1 es igual a 3.
lo que implica que en este caso n vale 2, ¿bien? Y la función que está arriba, la función f, es z a la 4 en ese caso. Y bien, entonces ya sabemos quién es n, quién es la función, simplemente aplicar esta forma. Entonces veamos. Sin embargo, aquí yo hago la aclaración de que se satisfacen las hipótesis, ¿no? Entonces dice, la función está en el numerador, lo que queremos integrar es z a la 4. Esa función es analítica en todo el plano complejo. Es decir, esa función no tiene ninguna singularidad, no se anula, que no es una fracción. Entonces ya es analítica en todo el plano complejo. En particular, pues va a ser analítica dentro del contorno que define la curva C, ¿cierto? Si es en todo el plano, en particular en una pequeña región. Entonces, ya que se satisfacen esas hipótesis y además el contorno cerrado C contiene al punto Z igual a 1, porque así lo dice el problema. Mire que aquí nos interesa es saber si el contorno contiene o no la singularidad. No nos importa la parametrización, nada de eso. Entonces dice el contorno contiene a Z igual a 1. Con saber eso es suficiente. No importa si ese contorno es cuadrado, tiene la forma de un trapecio, de un rectángulo o de un círculo. Lo que importa es que contenga el punto. Entonces ya que todo eso que hemos dicho nos implica que satisface la hipótesis del teorema integral de Cauchy, pues simplemente aplicamos. Entonces, en este caso, noten, aquí se la cuenta. N más 1 es 3, por lo tanto N es 2. Así que me va a quedar 2pi por i, que voy a decir sobre 2 factorial, por la función que está aquí en el numerador, derivada 2 veces y evaluada en 1. Bien, entonces muy sencillo aplicar. A ver, ¿la función cuál es? Z a la 4. La primera derivada de esa función es ¿cuánto? Es 4z a la 3. La segunda derivada es ¿cuánto? 4 por 3, 12, 12z al cuadrado. Por lo tanto, cuando evalúo esa segunda derivada en el punto 1, me da 12 por 1 al cuadrado, que es 12. Y así pues concluimos que esa integral es 2pi por i por 12 sobre 2 factorial. 2 factorial es 2, cancela con el 2 aquí. Me queda que la integral es 12 pi por i. Bien. Entonces, de esa forma. De esa forma ¿qué más puedo decir? Bien. Si no tenemos el teorema integral de Cauchy, hubiese sido difícil resolverlo. Porque aquí tendríamos que haber hecho que usar fracciones parciales, la única opción que tendríamos. Profe, y además es una Luego fracción las impropia. parciales ¿Sí? ¿Cómo? Si fuera solo Cauchy, utilizaríamos fracciones parciales y es impropia además, ¿verdad? Es impropia. Entonces, difícil usar esas otras herramientas. Por lo tanto, aquí apropiado es usar el teorema integral de Cauchy. Bien. Ahora, noten si ustedes ven todas las integrales que hay en la actividad 3 de estas notas, prácticamente todas estas integrales se hacen o usando el teorema integral de Cauchy, va a requerir que usemos fracciones parciales. Se hace usando el teorema integral de Cauchy y la observación 3, ese resultado, del que tanto ya les he hablado. Entonces, el 6, muy sencillo. El 5, pues no hay nada que hacer. Este también, uno se hace usando el teorema integral de Cauchy. ¿Por qué? Porque si el contorno no contiene la singularidad, si el z igual a 4 está por fuera, entonces la función que estoy integrando, que es 1 sobre z menos 4, va a ser 0 esa integral, porque como no contiene el único punto problemático, que es z igual a 4, esa función satisface las hipótesis del teorema integral de Cauchy. Usted simplemente el trabajo no es de cuenta, sino de analizar, decir, mire, la región es tal, contiene la singularidad, entonces por tal resultado va a dar 2pi por i o va a dar 0 porque el contorno no contiene la singularidad y la función es analítica, etc. Entonces,
De todos estos ejercicios que hay aquí, en el capítulo 3, no hay ninguno que sea complicado. Pues lo digo con sinceridad, ¿no? Miren, todo eso es aplicar teorema integral de Cauchy o teorema de Cauchy junto con las observaciones. De hecho, podría ser, a ver, el 7 es porque hay que usar fracciones parciales y aparecen 3 fracciones, ¿no? Y hagamos, es el único que hay un poquito más de trabajo. Sin embargo, el 8 es directo usando teorema integral de Cauchy. Si ustedes quieren escribir esto de la forma z más algo, entonces pueden sacar factor común 2 aquí. Lo podemos escribir como 2 por 2 por z más un medio. Todo eso al cubo. Entonces por aquí puede salir un 2 al cubo. Y ya me va a quedar z más un medio al cubo. Y aquí es inmediato usar teorema integral de Cauchy. Entonces, sinceramente, y no hay que hacer cuentas. No hay mucho que hacer. Bueno, entonces, ¿tienen más preguntas? Ya les envío el otro link. Les va a acabar el tiempo. Voy a acabar aquí esta videoconferencia. Para el 8, ¿sí, verdad? ¿Cómo?